Ya tenemos la presencia en nuestra sala virtual del asambleísta de la provincia de Sucumbíos, Eliseo Azuero Rodas. Como hemos indicado anteriormente, han pasado por esta entrevista o por este informativo en la semana el asambleísta Jofre Poma, Freddy Larcón y hoy el asambleísta de Sucumbíos, Eliseo Azuero. Asambleísta, buenos días, gracias por aceptar esta invitación de la radio. Usted ha escuchado ya en los últimos días, luego de la aprobación de la ley humanitaria, que está siendo muy cuestionada la ley, rechazada por un alto porcentaje de habitantes del país y en la provincia también. Ustedes como asambleístas que votaron, que apoyaron esta normativa, han sido fuertemente cuestionados a nivel de redes sociales, perfiles oficiales, también perfiles falsos que se sale o que se nota en redes sociales. Para que nos pueda indicar y explicarle a la provincia, como le consultaba igual al asambleísta Alarcón, por qué votó usted a favor de esta ley, para que nos sustente su voto a favor del sí de la ley humanitaria. Por supuesto que sí. Mire, no voy a discrepar con usted. Hay mucha gente que lamentablemente no ha leído la ley, ni conoce el contenido de la misma y se sujeta a hacer un juicio de opinión en función de lo que los perfiles falsos, sobre todo, dicen sobre la ley o sobre nuestra actuación en la asamblea. Los perfiles falsos solo son aquellos que no tienen la verdad, y los perfiles verdaderos muy pocos, a quienes se les tiene que atender, por supuesto, y darle una respuesta, porque es así como se tiene que saber trabajar en política con ética. Voy a decirles, primero a preguntarles cuál es el verdadero problema. Hay una interpretación inadecuada respecto de lo que dice la ley, y aquí tengo la ley en la mano de manera muy sucinta. Les voy a decir, el artículo 372 de la Constitución respecto de los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio, o sea, el IES, serán propios y distintos del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Es la Constitución. Quienes saben de derecho público, saben de que esta es la ley de leyes y no se puede de ninguna manera a través de otra ley violentar. Más sin embargo, no le voy a leer todo. Dice, en el artículo 2 de esta ley, dice, y le voy a leer, en este artículo se definen las entidades que pertenecen al sector público. Es una denominación y dice, se respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución en la ley, así como la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de la Seguridad Social, ISFA, ISPOL, el Banco Central del Ecuador y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados y la Seguridad Social son propios de cada institución y distintos a los del fisco, por lo que la aplicación de este código no aplicará de ninguna manera a la intervención o disposición por parte del gobierno central de estos fondos. La clasificación señalada en este artículo no altera ni se contrapone a la clasificación establecida en el artículo 225 de la Constitución, ni tampoco a la naturaleza específica. En el artículo 9 de esta misma ley, en el inciso 18, si le voy a leer todo, está más que mejor redactado, más bien desarrolla de mejor manera lo que el artículo 372 dice de la Constitución. No nos olvidemos que hubo un gobierno que hizo lo que le dio la gana con estos fondos. Aquí ya no se pueden hacer. Y aquí dice, en el numeral 18, incluir la siguiente frase final: a excepción de los planes de inversión financiera privadas y no privadas de las entidades de seguridad social. Aquí dice que ellos tienen que hacer, ellos pueden hacer. Es decir, se mantiene, asambleísta, se mantiene la autonomía de estos fondos del IE, del ISFA. Eso está, y de eso usted ha escuchado que están diciendo lo contrario, porque sí, es verdad, yo he revisado la ley, ese punto sí está claro, ese punto queda claro, pero, de que se respeta la autonomía de estos fondos. Y le digo más, ya he leído el artículo 9, el artículo 12, dice, en este artículo se establece
una forma de prevención, mitigación y gestión de los riesgos fiscales, habla de riesgos fiscales o de otra materia, y dice, por favor, disposiciones de este código y su reglamento, la cooperación a la que se refiere este artículo no implicará intervención alguna o disposición de recursos de la seguridad social o demás entidades autónomas como los gobiernos autónomos descentralizados. La política de prevención, mitigación y gestión de riesgos en las entidades de la seguridad social se regirán de conformidad con el marco de la normativa específica que establezca en este sector la seguridad social para dichas entidades. ¿Qué más claro podemos hablar? Artículo 15, también blinda más, dice, la elaboración, compilación, consolidación, aprobación y actualización de la programación fiscal respetará en todo momento las competencias definidas en la Constitución y la ley de los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados y de la seguridad social. Son propios de cada institución y distintos a los del fisco, por lo que no se la aplicará, por lo que la aplicación de este artículo no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos. El artículo 39 igualmente lo blinda, el 40. Esto está en la Ley de Finanzas Públicas. Pero por favor, estoy leyéndole, tengo en la mano el documento. Igualmente, se establece una serie de condiciones para proteger esos fondos. Señor, si quieren mentirle al pueblo para justificar el afán de desestabilización, de sacar a la fiscal, al contralor y a los jueces que actualmente están juzgando hechos de corrupción del gobierno anterior, esa es otra cosa. Y que para eso se presten algunos, eso duele mucho más, y yo soy un hombre responsable. Mire, el debate, a nivel de, yo he escuchado con más fuerza críticas a la ley humanitaria, porque en este tema que usted plantea ahora, en este tema de los fondos, está así como usted plantea, de verdad, sí se ha dejado. Pero un poco. Entonces le voy a dar de la ley humanitaria, si me permite. Sí, hablemos de la ley humanitaria, el tema de lo laboral, donde está siendo cuestionado esta ley humanitaria. Señor, con todo gusto, es más, es tan extenso, porque aquí hay que leer la ley y no decir lo que les da la gana. Voy a hacerlo de manera sucinta. Los logros de la ley humanitaria en materia de educación: defensa de los estudiantes y padres de familia que no puedan pagar las pensiones. Los centros educativos no podrán suspenderlos, ni pondrán ningún tipo de sanción a quienes no pueden pagar. Se incrementa el número de becas a las universidades que deben dar a los estudiantes. Todo ello para ayudar a quienes no puedan seguir pagando. Protección a los inquilinos. Ningún inquilino puede ser desahuciado o sacado de su vivienda arrendada por falta de pago mientras dure la crisis, para evitar que las personas más vulnerables se queden en la calle. Por ello, deben cancelar apenas el 20% del canon de arrendamiento originalmente pactado. De los servicios básicos, que es la gente que más necesita, los servicios de agua, luz, teléfono, internet no podrán subir sus tarifas, ni se permitirá el corte de los servicios por falta de pago. Posteriormente se permitirá que se pague con facilidades y plazo. Disminución de la tarifa de luz, artículo 6, a las personas que tengan menores recursos económicos se les rebajará el 10% de la tarifa eléctrica. La salud prepagada igualmente no pueden hacerse los vivos. Y créditos diferenciales, esto es lo que todos necesitamos. La banca concederá nuevos créditos sujetos a condiciones muy favorables para fomentar las pequeñas y medianas industrias a favor de la reactivación económica post-COVID, artículo 10. Ayuda a los deudores de la banca. Los deudores de la banca podrán refinanciar sus deudas para conseguir mayores beneficios y no se les podrá cobrar intereses de mora por falta de pago. Suspensión por falta de matriculación de vehículos también se suspende y no se les podrá cobrar multas. Fijación de los servicios básicos. Usted sabe que no se podrá, con el propósito de evitar la especulación, se fijará mediante decreto los precios de alimentos y bebidas que integran la canasta básica, a medida que durará hasta diciembre del año 2020.
esa ley ya existía. Acuérdense que yo en los discursos decía, en la ley de defensa del consumidor, que yo la hice en el año 2000, existía eso y le reclamaba al presidente que aplique mediante decreto, y lo ha puesto aquí. Preservación de las fuentes de trabajo. Antes de pasar al tema del trabajo, asambleísta, ya que planteó usted el tema de los servicios básicos, de los créditos, sí, está, como usted plantea, está textualmente, usted lo está leyendo en la ley, pero en ningún lugar dice que se les va a condonar o que, bueno, se les va a perdonar cierta deuda. Hay que pagar, al final hay que pagar. Luego de la crisis, la gente verá dónde saca para pagar los servicios básicos. Van a esperarle, si no le van a cortar, le van a hacer un plan de pagos, pero al final hay que pagar. Los créditos igual, habrán créditos blandos con intereses blandos también, pero al final también con meses de gracia que llaman, pero al final hay que pagar. Es decir, no sé, el beneficio está temporal, el beneficio es temporal, pero luego hay que pagar. A ver, yo le voy a decir a usted algo que creo que debe saber todo el mundo. Nosotros no podemos legislar en contra de la banca privada, es como decir, todas las deudas que tengan en el almacén de alguno de los señores de Lago Agrio, por decir, los señores González, queda condonada las deudas. Discúlpeme, eso ya se llama un delito. El Estado no puede tomarse las cosas que son privadas. Por favor, no se puede decir que se debe dejar de pagar la refrigeradora que sacó a la casa comercial tal, o no se puede decir que la deuda que usted le tenía a la empresa de vehículos que le dio el carro, porque ya no tiene cómo pagar, debe dejar de pagar. Pero sí, la luz, el teléfono, por ejemplo, que sí son del Estado. ¿Es posible o no es posible? Pero por supuesto que es posible, pero en esta ley no se puede poner todavía. No se olvide de que hay leyes específicas sobre la condonación. ¿Cuántas condonaciones ha existido para los deudores del Banco Nacional de Fomento? No ha habido condonaciones de capital, en algunos casos sí, en algunos casos solo intereses y mora, que debería ser. De ninguna manera aquí le están diciendo de que tiene que pagar o pagar. No, le están diciendo, es una primera etapa, es para implementar un proceso de reactivación económica en la que nos encontramos gracias al mal manejo de la economía durante 13 años. Tratan de ligarme con el gobierno actual, yo soy uno de los más críticos. Usted sabe, con usted qué nomás he dicho. No me pueden faltar el respeto. Poner, por ejemplo, si lo encuentran, bótenle gasolina y quémenle. Yo ya puse la demanda. Esta gente no puede tratarme a mí así, no soy igual, no me pueden tratar así, no soy igual a ningún pillo de los que ha pasado. Aquí tengo todos los hechos de corrupción, aquí hay 56 hechos de corrupción, que no voy a decirlos, no solo del señor Correa, también de aquellos que administraron de la Revolución Ciudadana en sucumbidos, los temas que están ya en la Fiscalía. Señor, yo no paso mi tiempo siguiendo ni faltando el respeto a nadie, pero el que me falte el respeto, yo por supuesto que actúo con la dignidad que mi padre me enseñó y que su padre, sin lugar a dudas, porque lo más sagrado en las personas es el nombre y la dignidad. Pasemos al tema del trabajo, Víctor. Sí, antes de pasar al tema del trabajo, esta ley humanitaria buscaba recaudar recursos para sustentar la crisis, pero no pasó, se bajaron el capítulo que buscaba eso. La disputa era que si los trabajadores ponían sobre 700, sobre 1000 o sobre 2500, pero pedían que los sectores del poder, la banca, los sectores productivos, otros sectores que tienen recursos en paraísos fiscales, por ejemplo, que igual pongan un poco más. Pero al final de cuentas el presidente dijo, retiren ese capítulo y no les avanza nada. Bueno, ¿qué pasó y por qué no entonces? ¿Por qué le voy a dar a usted? Yo hasta a la vez sí me he visto en los medios de comunicación peleando, primero, porque paguen a aquellos que llevaron su plata a paraísos fiscales y que no confiaron en el país, que son unos sinvergüenzas. Se están sacando los dólares, acá necesitamos dólares. Exactamente, pero usted me ha visto, y si quiere le mando los videos. Y yo mismo ingresé a la comisión y le reté y le dije al señor Andrés Páez, con nombre y apellido, que no sea mentiroso, porque él decía de que ecuatorianos salgamos a las calles, nos quieren cobrar a todos el 2% del patrimonio, cuando el texto de ninguna manera decía eso, y más bien eso estaban respaldando los de la Revolución Ciudadana y otros tipos ahí, y yo más bien resalté esto, aquí está la firma, ¿ve? El Frente Unitario de Trabajadores tiene la gentileza
de pedirle al presidente de la comisión que esa es una demostración de unidad y de condescendencia. Yo alabé públicamente y dije, caramba, los trabajadores en su pobreza dicen que de 720 a $1,000 estaban dispuestos a aportar. Sí, señor. Y así, y dice de 9,000, pues, bueno, la tabla dice de 3,501 a 4,000, 7%, lo cual estaba bien. Yo felicité esto. De manera extraña, esto, los más pobres piden, pero en la comisión, aquí está mi señor, en la comisión para el segundo debate, le sacan, ¿quién intervino? Acuérdense, el señor Serrano, el expresidente de la Asamblea, diciendo de que querían que saquen ese capítulo. Pero aquí yo quiero hacerle notar, dice, yo tengo documentos para el segundo debate, dice, Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria COVID-19. Segundo debate, ¿cómo vota la comisión? Atención con esto. Esteban Albornoz de Alianza País vota afirmativo por el informe. Rubén Bustamante vota afirmativo por el informe de Alianza País. María Luz Zambrano de Alianza País afirmativo. Elizabeth Cabezas de Alianza País afirmativo. Doris Solís, ojo, de la Revolución Ciudadana afirmativo. Carmen Mercedes Rivadeneira de la Revolución Ciudadana afirmativo. Mauricio Zambrano, el que tiene acento de venezolano, de la Revolución Ciudadana afirmativo. Fernando Burbano del BADI afirmativo. María Mercedes Cuesta del BADI abstención y Guillermo Celi abstención. Dígame usted, ¿por qué votaron? Eso en el informe que pasaba al pleno. El informe que pasaba al pleno estaba con el tema del capítulo de las contribuciones. ¿A quién caramba? ¿Ya estaba retirado y ya estaba retirado o todavía constaba? No. En el informe del segundo debate en donde vota esta gente, decía todavía que se mantenían las contribuciones. Luego habla el presidente puede sugerir lo que le dé la gana. Él mandará en su casa, pero no en la asamblea. Yo fui uno de los primeros en oponerme a que retiren eso. Por Dios, lean mi discurso, porque claro, les están perdonando a quienes, pero hay algo más, Víctor. Pero en el debate podían incluir ese capítulo, o no lo podían. Los asambleístas tienen la predisposición de hacerlo. Pero muchos hablamos en ese sentido, pero definitivamente los que resuelven son los de la comisión. Por favor, ya les he explicado a usted. Y el ponente de la comisión creyó que como habían quedado palabra de Callero, iban a sostenerse, según entiendo, pero es un tema que les deben preguntar a ellos. Yo no especulo ni hablo mal de nadie, pero aquí viene una cosa: si los trabajadores gentilmente querían pagar desde los 720, ¿por qué en el informe, aquí está, ponen que se pague la contribución desde los $2,500? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo, Eliseo Azuero, pido que desde los $500,000 a $1 millón de utilidad que tengan las empresas naturales o las empresas jurídicas paguen el 1.5% y que se mantenga, que de 1 millón para adelante se haga una tabla, como lo había planteado el Ejecutivo, de 5% y mucho más. También lo eliminan. Dígame, ¿a quién querían favorecer realmente? A los grupos querían favorecer a los ricos. A los grupos de poder. Y luego hacer un discurso para confundirle a la gente y llamar a las calles, desestabilizar este país que ya tiene demasiado dolor y lágrimas y muerte. Y si usted asambleísta, de la fiscal, discúlpenme, deshacerse de la fiscal, del contralor y de los jueces. Si quiere, me abunda documentación. Sí, la pregunta que le planteaba. Sí, si usted no estaba de acuerdo con esa asambleísta como lo está sosteniendo ahora, no estaba de acuerdo o estaba desacuerdo que ocurra eso, de que los que más tienen no paguen en esta ley y se les quite de esta tabla, ¿por qué entonces no rechazó la ley? Pues por una suficiente motivo para votar en contra. Pero yo ya le estoy diciendo cuáles son los beneficios. ¿Qué quiere quedarse sin beneficios para la gente que más necesita? Acuérdese también que no hicieron en la ley amazónica al inicio, hablo hace 2 años, en mayo del 2018. No pusieron las cosas que yo había pedido y tuve que votar a favor, porque esas son las trampas. Y luego dicen, Azuero no votó por la ley amazónica. Aquí también pasaba lo mismo. Aquí hay bastante beneficio. Y en la parte laboral hay beneficios. De ninguna manera se vulneran los derechos de los trabajadores. Le pongo un ejemplo.
Yo le voy a poner un ejemplo personal, yo, Eliseo Azuero. Yo tengo 2 máquinas, 2 excavadoras. Estoy debiendo una, la otra ya está pagada. Mis operadores no han trabajado durante 2 meses, prácticamente. Y me han dicho, jefe, ¿qué hacemos? Le digo, muchachos, yo no puedo mantenerlos así, tendré que liquidarlos, como manda la ley, porque esta ley rige para lo venidero. Todo lo anterior se mantiene intacto. La ley no es retroactiva. Usted lo sabe muy bien y sabe cómo hemos quedado, y si gusta puede ir y preguntarles. Hemos quedado en que les voy a pagar el 55% que dice esta ley, nunca menos del 55%. Y como no tengo trabajo, les mando a veces, les digo, a ver muchachos, vamos a ir a la finca, vamos a tapar los huecos, vamos a hacer este drenaje. Eso estoy haciendo, mi amigo. Es decir, ya nadie me está estoy salvando 2 plazas de empleo. Eso hace también alguien que tiene un almacén y tenía 4 personas trabajando, y como ahora ya no tiene, solo necesita una. La gente, eso es ponerse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, sencillo. Aquí dice la ley, el señor dueño del negocio, de la volqueta, antes tenía 3 viajes, ahora tiene tal vez un viaje a la semana. Tiene que ponerse de acuerdo y decirle, vea, le voy a pagar por viajes. Y dice esta ley, más bien algo que se cometía era otra cosa. Yo quiero que usted se acuerde, usted y yo somos campesinos. ¿Qué hacemos con el trabajador? Ven a trabajar 5 días. Usted sí sabe que si no le afilia esos 5 días y no le paga todos los derechos de ley que están en el Código del Trabajo, usted estaba cometiendo un delito. Aquí en esta ley, más bien se aclara. Y sí se dice que si usted ya no puede pagar, tiene que cerrar su empresa. Y la idea es evitar que pongámonos de acuerdo. Ahora todos estamos jodidos por no más allá de 2 años. Por favor, mientras se recupera la economía, no pierda su trabajo. Con 2 opciones, 2 a prórroga. De ninguna manera, de ninguna manera. Es que usted no sabe cuánto va a durar la pandemia. Claro, es impredecible, no se sabe. No se sabe. Sí, ahora, asambleísta, sí, lo que usted plantea sería un poco es el espíritu de la ley, que por ese lado se la mira bien, pero no todos van a actuar de buena fe. No todo empresario va a actuar de buena fe y va a aprovecharse de la ley para sacar réditos a su favor. Y va a presionar al trabajador y le va a ofrecer cualquier cosa que le favorezca al empleador, y así va a manipular a lo mejor a los trabajadores y pues salir ganando el empleador en este caso de ciertas empresas. Como hay empresarios honestos, hay de los otros también. Pero, Víctor, eso es ya subjetivo y usted sabe que lo respeto mucho como periodista. Es uno de los que más admiro. Y ese ya no es un tema de Eliseo Azuero ni de quienes hayamos votado, es un tema del sistema. Para eso hay jueces laborales, para eso existe el Código Integral Penal. Vea, aquí en esta ley dice que deberán presentar al trabajador de forma completa, veraz e íntegra todos los estados financieros. Y dice, no podrán distribuir los dividendos. Los dividendos son las utilidades de los dueños de las empresas correspondientes a los ejercicios en los que los acuerdos estén vigentes, ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de los acuerdos. Si se llega a acuerdos con la mayoría de los trabajadores, estos serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban. En el caso de la suscripción de los acuerdos, en el caso en que la suscripción de los acuerdos sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre los empleados y trabajadores, se iniciará de inmediato el proceso de liquidación. Aquí viene lo importante. Durante la duración del acuerdo del uso doloso de los recursos de la empresa a favor de los accionistas administrados serán considerados causal de quiebra fraudulenta y dará lugar a anulación del acuerdo y a la sanción establecida en el Código Integral Penal. Van a la cárcel. Esto para impedir lo que usted acaba de decir, abusos que ya se venían cometiendo. Los que me escuchan saben lo que estoy diciendo. Y aquí tiene una serie, aquí está la garantía de las vacaciones del empleador, la reducción de jornada de trabajo, nunca podrá ser menos al 50% y nunca podrá dejarle de pagar menos del 50% del sueldo que tenía. Señor, todo esto es lo que no dicen, solo dicen las partes que les conviene y a medias. Y yo vi a un señor decir
señores, un señor de camisa roja nos dice ladrones tales y cuales. Yo no le acepto a nadie que me venga a faltar el respeto de esa manera. Y en este país se hace y se dice cualquier cosa. Aquí tengo todos los códigos, todo. No vamos a hablar de los hechos de corrupción que existen y que quieren tapar con el escándalo. Es otro capítulo realmente que nos pasaría una hora hablar de esos temas tan delicados. Pero darame un tiempito. Sí. Darame un tiempito, porque por ejemplo Coca-Cola Sinclair, que costó 4,000 millones de dólares, usted mismo en la comparecencia que tuvimos hace 2 días del ministro de Energía y Minas dice que prácticamente hay que salvar el encauce del agua, la tubería del agua. También es un proyecto que está en riesgo. Asambleísta, para ir cerrando esta entrevista, tengo algunas inquietudes de la gente que me ha escrito y dicen que sí, que está bien, más o menos el espíritu y la ley, pero la práctica es otra y eso la gente lo tiene claro, dice que eso, tienen esas dudas que va a pasar, lo que yo le estaba comentando. Yo también tengo y de ejemplo dudas. Dicen ya, ayer el gobierno empezó a despedir trabajadores del sector público. El mismo gobierno ya está despidiendo trabajadores del sector público. Okay. Además sacó el decreto de reducción de horas de trabajo, 2 horas, y por ende reducción de sueldos ya hasta el 16%. Ya. Yo le voy a poner un ejemplo como el que le acabo de poner. Digamos que el gobierno soy yo y le digo que no tengo con qué pagar porque ya no me pagó fulano, sutano ni mengano. Ese no es un tema mío, es un tema del gobierno. Les reduce a los que tienen trabajo 1 hora. Perdón, les reduce por 2 horas. No, les reduce, pero siguen teniendo trabajo con la bendición de Dios. Ahora le pregunto, si la recaudación que se pensaba de los ricos a los que salvaron estos señores que dicen que son los salvadores del país, he dicho cómo votaron, aquí está. ¿Y no fueron los 74 que salvaron a los ricos al votar tal cual la ley? Bueno, usted ha justificado su postura, pero en la opinión pública les votan a todos al mismo saco, 74, vete patria, traidores les califican, ¿sí? O sea que porque me califica como traidor cualquier majadero que no ha leído la ley o que no quiere leer, y usted que es un periodista serio que le he dado, y que usted sí sabe leer y es un hombre serio, y le he dado los puntos fundamentales, todavía después de eso, usted me dice que soy un traidor, ya entonces no estamos hablando de una entrevista seria, no digo que usted me diga, sino que entonces no estamos hablando de una entrevista seria. ¿Por qué se están perdiendo los empleos? Si hubiéramos logrado cobrar a los ricos por parte de estos sinvergüenzas de la comisión, ahí es en donde se hace todo. Vean cómo se vota, aprendan esa parte de la ley orgánica de la función legislativa. Le voy a decir, si finalmente no logró ni los 900 ni los 1.400 millones de dólares, ¿qué tendría usted que hacer como gobierno? Reducir aún más el aparato del Estado. Y a ellos es a los que les está afectando, a ellos, precisamente porque salvaron a estos ricos, a los banqueros, a todos ellos por haber sacado el capítulo de las contribuciones. La asamblea es autónoma. La comisión pudo decir, no, señores, porque el ponente de la comisión es el que decide y la comisión no decidimos, no sacamos esto y votamos. El señor presidente puede mandar en el ejecutivo, es el legislativo y tiene autonomía. Por favor, todo eso nosotros planteamos. Y ahora me dicen, entonces, ¿por qué votó? ¿Por qué no archivó? Porque es peor, pues. Si la ley entraba, mi querido Víctor, por el Ministerio de la Ley, ahí sí les ponían zancadilla, puñete y patada en el suelo. Ahí entraba conforme el Ejecutivo la presentó, pues así determina la normativa. Usted dice entonces del ahogado del sombrero, como dice el dicho popular. No. Habría que salvar algo. Aquí hay que salvar fundamentalmente lo más importante. Aquí le estoy diciendo, los que tienen negocios pueden decirle a sus empleados, señor, pero el empleado puede ir al Ministerio del Trabajo, puede ir al juez del trabajo y decir, el acuerdo que dice la ley, para eso hay que leer. Dice que a mí me pueden reducir hasta el 50% del horario laboral y pagarme por esas horas también el IES, también los derechos que le corresponde porque participa de utilidades siempre y cuando existan. Es decir, aquí está claro, más bien hemos legalizado algo que estaba ilegalizado. Usted mejor que nadie sabe que en los restaurantes, en los almacenes, en algunas empresas, en el campo mismo, yo digo por mí, le decían, ven, trabaja esto, trabaja 2 semanas, toma tu platita, 15, 20 dólares diarios con tu almuercito, pero no le afiliábamos, no le pagábamos los dividendos que le corresponde de acuerdo al Código del Trabajo. Aquí no se puede hacer ya eso. Así como
se permite. Pues que usted no puede pagar lo que no está en condiciones de pagar. Nadie le puede obligar a que continúe con un negocio manteniéndole de lo que no gana. Tiene que ponerse de acuerdo, ver, hermano, para que no te vayas a tu casa y todo el mundo pueda comer. Pongámonos de acuerdo, pero la ley dice nunca menos de la mitad de la jornada laboral, pagando el IES de esas horas de trabajo y todos los derechos que el Código del Trabajo tiene. Eso es lo que hemos hecho. Ya, yo sabía. Sí, para finalizar entonces. Con esto termino. Sí. Con esto termino. Yo sabía que estos tipos que tienen mucho dinero para redes sociales fundamentalmente falsas y han diseminado por todo el país, se llaman RC, Revolución Ciudadana, y algunos sinvergüenzas que tienen deudas con la justicia. Sabía que me iban a atacar, como me atacaron en muchas veces, acuérdense del paro, de todo eso, y démela el resultado. Yo sabía, a mí me mandaron para hacer las cosas responsables, como cualquier padre de familia. Hay cosas que no gustan, pero tiene que hacerlo, porque si lo hace, usted mañana más tarde se verá los frutos, y si no lo hace, no lo verá. La parábola del sembrador. Yo estoy sembrando como mucha gente que vino al país no a ser popular, sino a hacer lo único que se puede hacer, sacar lo que usted dijo, del ahogado el sombrero en el peor de los escenarios. Pero quienes cosecharán esto serán nuestros hijos cuando se recupere un país que está a punto de colapsar y de la desintegración total. Ese es mi visión. Yo no les pido que voten por mí, si no les parece no pasa absolutamente nada, pero yo no le ando mintiendo a la gente. Yo no voté por el señor Moreno, no he sido parte de Alianza País, yo no estuve violentando los derechos de los trabajadores como lo hicieron a lo largo de estos años. Los trabajadores no pueden olvidarse que ganaban $665 en Amazonía Viva, que les engañaron con el mandato 8, que les han pisoteado sus derechos, que les quitaron las utilidades. Todo eso se olvida. Y ahora dicen que estos son los salvadores. Entonces estamos locos. Ya no tiene sentido de que yo haga política ni nadie haga política, porque hacer política en este país de manera seria, responsable, es sencillamente votar el nombre de uno a los perros, y eso no lo voy a hacer, señor Víctor Gómez. Asambleísta, muchas gracias por esa comparecencia en esta entrevista. A los oyentes que nos están escuchando y siguiendo a través de las redes sociales, corresponde a ustedes entonces el trabajo de la fiscalización para que esta ley que usted plantea se cumpla, y los abusos que puedan darse. Se habla de esto por experiencias. Sin esta ley ya se cometían abusos. Con esta ley pueden generarse más abusos. Pueden seguir haciendo. Entonces, lo que corresponde sería la fiscalización a futuro de esta aplicación de la ley a partir ya cuando se publique en registro oficial, si no es vetada por el gobierno, porque están presionando para que la vete también. Habrá que esperar ese punto, asambleísta. Gracias por la comparecencia. 5 segundos. Tengo algunos videos y mi obligación es decirles con la ley en la mano lo que la gente tiene que hacer para no dejarse precisamente utilizar ni afectar. Los videos son un poquito largos, los quiero exhibir a todos, estoy pagando alcance, me cuesta, pero quiero que todos lean, por favor, soy muy explicativo, tengan la bondad de ver en estos días los videos en las redes sociales y entérense, y si yo miento con una coma, señores, revóquenme el mandato, hagan lo que quieran, pero sobre todo, aprendamos a que hay que primero saber la verdad para hacer un juicio de valor. Yo sé que a todos nos molesta, pero en todo caso, Eliseo Azuero les entrega a ustedes hasta sus derechos constitucionales. Y a usted, Víctor, un gracias y un abrazo grande por ser como es, siempre ponderado su nivel ético. Y obviamente, más bien esta ley lo que permite es evitar esos abusos que venían pasando antes en la informalidad. Dios los bendiga y no se olviden de la parábola del sembrador. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Al asambleísta Eliseo Azuero, que ha estado en esta entrevista. Con lo cual hemos escuchado entonces a los 3 asambleístas en este noticiero en la semana que hemos transcurrido. La gente tiene ya los valores.